Que el juicio político contra el presidente de la República se convirtió en una novela sin pena y que tampoco tendrá gloria, señalan desde el gobierno. Ayer los legisladores que encabezan esta solicitud presentaron por fin el documento completo solicitando el inicio del proceso de fiscalización al primer mandatario. Las impresiones del oficialismo a continuación con Natalia Arias, asambleísta nacional de CREO, integrante del Consejo de Administración Legislativa. Buenos días, asambleísta, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Ayer se remitió por correo electrónico lo que se supone debería ser ahora sí el documento final. ¿Usted ya lo pudo revisar? ¿Está completo o todavía tiene errores? Ha sido corregido y ahí hay una situación que hay que exponer el día de hoy. A ver, porque no cabía la corrección, Lenin, cabía completar y hubiera en este sentido sido pertinente completar siempre y cuando hubiéramos estado en una instancia previa, pero no en este momento en que los plazos ya han precluido. ¿Por qué dice usted que ha sido corregido? Ha sido corregido porque fueron cambiados los artículos como tal, y de hecho en esta instancia ya no cabía el cambio de artículos. Nosotros señalamos efectivamente que habían sido incluidos invocados artículos del Código Orgánico Integral Penal, sin embargo, no vigentes, ¿no? Sin embargo, esta era una observación, en este caso, que en este punto del proceso ya no podía modificarse. ¿Qué artículo se cambió y por qué artículos fueron cambiados? Artículos específicamente que señalan delitos contra la administración pública y que en su momento fueron cambiados en el 2021. Habían sido incluidas las versiones anteriores. Bueno, pero terminan siendo los mismos artículos, solamente que el contenido era lo que difería. Exactamente, pero en este punto es importante realmente qué artículos se mencionan. Es relevante porque estamos hablando del proceso de solicitud de juicio político contra un primer mandatario. Y no ha sido la única observación. De hecho, esta se suma a una larga lista de observaciones que se han realizado de fondo y forma. La de fondo, la principal, ausencia de causales. Ahora, el CAL ha sido convocado para hoy a las 15:20. Allí van a conocer el documento que ya ha sido completado. Ustedes dicen que ha sido corregido. Pero hay una observación adicional y es que ustedes señalan que está fuera de plazo. ¿A qué se refieren? Quisiera referirme en este momento a las reformas más recientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, específicamente al artículo 88, que es el medular en cuestión, y aquí se puede apreciar que el artículo 45, que proponía esta reforma, habla justamente de este punto, de agregar plazo a este artículo. Cuando estamos hablando de un proceso de fiscalización, de control político, podríamos decir, es indispensable que se apegue al debido proceso. Y permítame citar, asambleísta, lo que señala exactamente el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa vigente, que señala lo siguiente: la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de 3 días, pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa la solicitud de enjuiciamiento político a la presidenta o presidente o vicepresidente de la República. Y más adelante dice lo siguiente: si el Consejo de Administración Legislativa establece que la solicitud de enjuiciamiento político no reúne todos los requisitos de ley, dispondrá a los solicitantes que la completen dentro del plazo de 3 días. Yo le quiero preguntar lo siguiente: ¿por qué ustedes sostienen que el plazo precluyó si la solicitud ingresó con el alcance el 17 de marzo, el viernes pasado? Porque son una sola instancia. Conocer, abocar conocimiento y remitir esta documentación a la Corte es una sola instancia y debió haberse evacuado en una sola sesión del Consejo de Administración Legislativa. Este es un artículo que carecía de plazo, Lenin. Es decir, no tenía como tal, y es por eso que recordarán que dentro del proceso que se siguió contra el ex vicepresidente Glass se dieron muchísimas largas. A propósito de eso se hicieron las reformas en el periodo pasado, se incorporó el plazo y esto obligaba al presidente de la Asamblea, que también preside el Consejo de Administración Legislativa, a convocar dentro de esos 3 días y no aplazarlo más. No, porque convocó para conocimiento y ahí se inventaron un nuevo tema, incluyeron un nuevo paso en ese sentido y fue pedir el informe a la Unidad Técnica Legislativa. Es la práctica que dijo habitual. Que todo estaba bien, pero hecho, no estaba bien. Sin duda. Y de hecho, en ese punto es absolutamente discutible que el paso era necesario porque se incluyen otros temas que trata el Consejo de Administración Legislativa, el CAL. Sin embargo, en este punto en particular no constaba dentro del artículo y había que apegarse estrictamente a aquello que disponía la ley. Ahora,
¿Qué va a hacer usted hoy a las 3:20 de la tarde cuando convoque el CAL y cuando haya que votar sobre este tema? ¿Se va a oponer? ¿Se va a abstener? No, voy a votar en contra y voy a ser absolutamente clara con los puntos que ya hemos señalado en este momento. Porque ¿qué es lo que cabe, Natalie? No ¿El archivo del juicio? Ellos van a remitir el artículo, van a remitir el expediente completo, igual sin mi voto. Sin embargo, debieron haber enviado el expediente el día martes en la mañana después de la sesión que tuvimos el día lunes, porque hasta ese punto podría haberse considerado dentro de los plazos. Sin embargo, ahora mismo definitivamente está precluido y eso tendrá que considerarlo dentro del análisis correspondiente a la Corte Constitucional. Ayer señalaba Fernando Villavicencio en este espacio que es cuando menos sospechoso tanto error de bulto de los opositores y al mismo tiempo tanto delincuente libre con informes gubernamentales favorables. Decía él que sospecha de un pacto entre el gobierno y las organizaciones políticas que dicen querer la salida del Lazo del poder. ¿Cómo lo leen ustedes? En lo absoluto, son dos hechos absolutamente independientes. El primero obedece al apuro que le han impreso al afán de tratar de entrar por la puerta de atrás en Carondelet. Y eso tiene que quedar absolutamente claro. No tienen las causales, insistieron en una fábula, adaptaron los hechos a las conclusiones que ya tenían previstas, tratando de fundamentar un juicio contra el primer mandatario y ahora mismo pues están cosechando aquello que ha sido la tónica de este proceso. Errores, mentiras y también por supuesto todo tipo de observaciones y correcciones en ese sentido. Y por otro lado, a quien hay que pedir, estimado Lenin, las respuestas sobre estos hechos es a la justicia ecuatoriana. De hecho, son muchos más los que han salido sin ninguna justificación y todavía con cuentas pendientes, no solo en años que tendrían que estar privados de su libertad, sino también con los valores que tendrían que devolver por efectos de estos delitos contra la administración pública. La justicia sí, pero también al SNAI. El SNAI lo maneja el gobierno. El SNAI se ha dedicado a entregar pues decenas de certificados de buena conducta que son utilizados luego en los procesos ante los jueces, ante quienes se requiere la libertad de estos corruptos sentenciados por la justicia. Permítame insistir en ese sentido, porque las sentencias están compuestas por los dos aspectos. La privación de la libertad, en la que podría tener incidencia estos certificados que usted ha referido, y otra parte que tiene que ver con el cobro efectivo de esos valores que adeudaban por conceptos de corrupción. Por lo tanto, en este caso, insisto en que estaba en manos de la justicia ecuatoriana verificar si se había cumplido o no con parte, aunque sea de manera parcial, aquel pago de la pena. ¿Por qué cree usted, Natalie, que hay sectores que evidentemente se están bajando de la camioneta? En el Partido Social Cristiano, unos contemplan la posibilidad de que la Corte inadmita la solicitud de juicio político, la Corte Constitucional. Otros, en cambio, señalan públicamente que quizás no tengan, en caso de ser calificado el juicio por la Corte Constitucional, dicen quizás no tengamos los 92 votos. Pero si hasta hace unos días nomás se mostraban confiados de lo uno y de lo otro, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente es lo que hemos ido exponiendo en este momento, todos los errores, las omisiones, las observaciones, e insisto en este punto, el gran problema de fondo de este proceso es que no tiene causales que realmente vinculen al presidente de la República. Hay un caso allí, sin duda alguna, y tiene responsabilidades políticas y tendrá eventualmente responsabilidades también penales, pero no involucran al presidente de la República. ¿Confían ustedes entonces en que la Corte Constitucional terminará inadmitiendo esta solicitud? Actuando con la independencia que le corresponde, sí. Natalie Arias, asambleísta nacional de Creo, vocal del Consejo de Administración Legislativa, gracias por acompañarnos hoy aquí. Muchísimas gracias por este espacio.